dijimos que hay, o por lo menos lo que entendimos hasta ahora, los últimos par de milenios, es que en este día, por las razones que ya explicamos ayer, ocurre que hay un juicio, hay un estado de juicio que no es como mucha gente explica, de que de repente a Dios un día se le ocurre juzgar a la gente y dice, bueno, en este día los voy a juzgar y voy a ver quién es bueno, quién es malo, quién vive, quién muere. Nada que ver con eso. Pero sí es cierto que, porque desde el principio de la creación de este hombre que somos nosotros, ese principio comenzó con el cuestionamiento, con el autocuestionamiento de cuál es mi misión en la tierra, qué es lo que tengo para hacer, qué es lo que tengo para dar y si lo estoy haciendo o no. Terminamos con este sistema que cada vez que aparece la luna nueva del mes de Tishrei, del mes de Mosnaim, de Libra, que es la balanza, porque está grabado en nuestro sistema y porque ya hay una masa crítica de gente que lo hace 5.778 años, nos juzgamos a nosotros mismos. Y sé que el año pasado me escucharon decir el sistema, el universo nos juzga, pero la verdad es que últimamente estamos yendo más hacia el entendimiento de cómo es que un ser humano es equivalente a todo el universo y cómo es que el universo se resume en cada uno de nosotros. Y con este entendimiento es difícil aceptar, con el entendimiento de que nosotros somos un universo a escala. El Ari dice que el hombre es un pequeño universo y el universo es un gran humano. De hecho, anoche hablábamos con Andy, que ella estudia mucho las culturas precolombinas, andinas, y ellos tienen para trabajar, para hacer su trabajo espiritual, fabrican con telas un universo con capas, con mundos, igual que como nosotros hablamos de los mundos, ellos los hacen con manteles, pequeñas telas, que cada una de ellas corresponde a uno de los mundos, y el trabajo que hacen lo hacen sobre las telas, y eso mueve energías y cambia cosas, no solo en sus vidas, en el mundo entero. Es la percepción de qué tan poderosos somos lo que te permite o no tener acceso a moldear la realidad en la que vivís. El problema que tenemos, la mayoría de nosotros, es que hemos sido programados por las religiones a pensar que la potestad de nuestro destino no está en nuestras manos, sino que está en poder cumplir o no la voluntad de Dios, y el que cumple, Dios lo recompensa, y al que no, Dios lo castiga. Y hoy, increíblemente, todavía hay gente que piensa de que si no hace una cosa o se hace la otra, Dios lo va a castigar. Y de hecho les sucede. Lo que no saben es que son ellos mismos creándose el castigo, cayéndose en la calle, teniendo un accidente, castigando, buscan la forma de castigarse porque no están dispuestos a renunciar a un sistema de creencias que si renuncian a él, por más que el beneficio es mayor, tienen que aceptar que estuvieron equivocados toda su vida. Y hay alguna gente que lo logra hacer. Nosotros todos venimos de familias judías, católicas, que traían estos mandatos del Dios que castiga y el Dios que recompensa y el temor a Dios. Y aquí estamos hablando este otro idioma. Pero hay gente que simplemente van a tener que esperar a extinguirse, porque la evolución de la humanidad requiere de que finalmente dejemos de pensar en
en Dios en términos de algo externo. Por eso seguimos esperando que el mundo se mejore. Y vamos a esperar hasta la eternidad, porque nunca se va a mejorar de afuera hacia adentro. Siempre es de adentro hacia afuera. Y entendiendo esto, el decir que en Rosh Hashanah hay un juez que es el creador y que nosotros somos los acusados y que el ángel de la muerte se interpone como fiscal en el juicio, es parte de la idea antigua. Incluso si pensamos que esto es una cosa metafísica y que el shofar es una herramienta para desmembrar ese juicio, todavía estamos con el que, bueno, a ver si el shofar me ayuda. Acá de lo que se trata es de, en la idea tradicional, ahí en el estrado está Dios con el libro de la vida. Y nosotros lo que queremos es que nos inscriba en el libro de la vida, en el libro del sustento, de la redención, de la felicidad. Sí, hay un montón de libros que pedimos ser inscriptos. Y ya hace unos 250 años más o menos, grandes cabalistas nos han enseñado que esos libros no es un ledger que tiene Dios en donde anota quién sí y quién no. Ese libro es la mente humana. Pero no estamos hablando del cerebro, del aparato. Estamos hablando, de hecho, si tuviéramos más acceso al aparato, sería imposible creer en cosas como Dios y las religiones y demás. De hecho, de la única forma mediante la cual las religiones han podido mantener su dominio sobre los seres humanos es gracias a la poca cantidad del cerebro que usamos. Y no es por... incluso cuando hay gente que dice, no, el ser humano solo usa un 5% del cerebro, está haciendo servil a ese sistema de programar a la gente a que piensen de que ese es el máximo que se puede utilizar. Lo que pasa es que cuando usás más, ves una realidad distinta, ¿sí? Ves otras cosas, sentís otras cosas, no es lo que... ¿sí? Te salís de la caja. De la mente que estamos hablando es de nuestra mente superconsciente. No estamos hablando del aparato y ni siquiera estamos hablando de Jochma y Binah, ¿sí? De los intelectos que existen externamente a nosotros, pero que es en realidad la totalidad de todos los Jochma y Binah internos nuestros. Hoy y es más fácil de entender esto porque hoy conocemos megas computadoras descentralizadas. ¿Sí? Hoy hay, no sé, Bitcoin, que es un sistema que se basa en la validación de un ledger, de un libro como el libro de cuentas que supuestamente Dios tiene para anotar lo que debemos y los saberes y las deudas. Solo que la computadora no está en ningún lado. Esa computadora, Bitcoin, está hecha de miles de computadores, millones de computadoras alrededor del mundo que prestan un pedacito para formar la gran computadora Bitcoin. La mente o el intelecto de Jochma y Binah también está hecho de todas nuestras pequeñas computadoras, de nuestros hemisferios derechos y hemisferios izquierdos del cerebro. ¿Sí? Cuanto más permitimos el uso de nuestro RAM, de nuestro sistema, a un sistema en particular, que es la computadora de la mente superconsciente, se eleva la raza, se eleva la conciencia de los seres humanos. Y si no, lo que hace la mayoría de la gente, en lugar de pensar que cooperar entre todos los intelectos para que haya una nueva humanidad es más valioso usar mi inteligencia para tratar de quitarle al otro lo que él tiene,
que es lo que se llama competencia, lo que en definitiva la persona está haciendo está limitándose a su pequeña inteligencia y a ponerla a disposición del cuerpo. De lo que se trata este orden de sonidos del shofar que vamos a hacer, estos 101 sonidos que están divididos en grupos. Vamos a hacer un primer grupo de 30 sonidos que corresponden, y esto lo sabemos cabalísticamente desde siempre, pero hoy vamos a tratar de ver una imagen distinta de todo esto. Los primeros 30 sonidos corresponden a la columna derecha, que decimos que corresponde a Abraham, pero si prestan atención, incluso en los Sidurim dice la columna derecha, no dice de Gesed, dice Gesed de la derecha de Abraham, Geburá de la derecha de Abraham. ¿Por qué utiliza la palabra derecha cuando pudiera decir Gesed Shebe Gesed, como normalmente se ven sub-sefirot dentro de los árboles? Entonces, sé que para algunos de ustedes es un poco más avanzado, pero hay gente que lo va a entender. Es porque en realidad los primeros 30 sonidos afectan toda la columna derecha, primordialmente a Gesed y a Netzach. Toda la columna izquierda, o cuando hablamos de la columna izquierda, es la columna izquierda Geburá y Hod. Y la central es Tiferet y Yesod. El trabajo que se está haciendo con los primeros 90 sonidos son 30 sonidos para la derecha, 30 para la izquierda, 30 para el centro y finalmente 10 sonidos para Malhut. El propósito de los sonidos es ayudarnos a reprogramar la frecuencia. Por eso utilizamos un sonido que tiene una vibración. Un sonido que tiene una vibración particular para cada una de estas frecuencias. ¿Ese es el primero? Ese es. Ok. Y lo que vamos a tratar de hacer este año es de entender y encontrar cómo es que funciona. Voy a necesitar ponerme de este lado, me parece, ¿no? Bueno, no. A ver, mientras que se escuche. Ok. Esto es lo que vemos siempre en el curso intermedio, el árbol de la vida. Esta es cómo está constituido el árbol. Ahora bien, ¿cómo funciona respecto a este juicio? En primera instancia tenemos que entender que el estrado donde está Dios, donde ese cuentito que nos contaron de un Dios que está ahí juzgándonos, es Keter. ¿Sí? Si logro llegar a Keter, tengo asegurado vida plena, sustento, salud, todo lo que quisiera que me escriban en el libro. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa en Keter más que la esencia de toda la satisfacción que existe. No es que hay un Dios que tiene ahí guardado la vida, es un lugar en donde ahí está, solo hay que poder llegar. Ahora en el cuentito nos dicen que abajo estamos nosotros, el acusado, ¿sí? Y que tenemos que llegar al juez. La pregunta es, ¿dónde está el fiscal? Porque decimos que la idea de declararse culpable es para poder llegar al juez sin pasar por el fiscal o salteando al fiscal. El fiscal es Da'at. ¿Sí? Es la percepción que tengo de la realidad. Es decir, es lo que conozco. Y lo que conozco, por más que sea malo, doloroso, incómodo, es conocido. ¿Sí? Y lo que no conozco, por más que sea bueno y tenga cierta expectativa y lo que sea, es desconocido. Y el ser humano le tiene, porque todavía tenemos una remanencia animal, le tiene miedo a lo desconocido. El animal, ante lo desconocido, huye. El ser humano,
no el ser humano, el niño, ante lo desconocido se acerca, incluso si es fuego. Un animal nace y le mostrás fuego y huye. Un bebé humano le mostrás fuego y lo primero que hace es ir a tocarlo. Porque la esencia del ser humano es ir hacia lo desconocido. Porque el crecimiento espiritual es verdaderamente crecer espiritualmente, es todos los días convertirse en alguien nuevo, en alguien que no conoces. Ahora hay un problema, a lo mejor, o lo que nosotros percibimos como un problema, es que si yo soy nuevo, tal vez esa persona nueva no quiera estar trabajando en ese lugar, ni casado con ese hombre o con esa mujer, ni hacer lo que hace hoy. Y en lo que tengo hoy hay una comodidad. Próximo slide. Entonces, el principal oponente que tenemos es nuestra percepción de la realidad, Da'at, y lo que ya conocemos. Porque lo que conocemos, aunque sea malo, es seguro. Y lo que nosotros tenemos es miedo o inseguridad a lo desconocido. La mente es el libro de la vida, es decir, Jochma y Binah. Jochma, por un lado, es la sabiduría divina, y en eso no tengo que hacer, no hay demasiado trabajo para hacer. La conciencia respecto a Jochma es solo recordar que yo ya tengo todo. ¿Por qué digo esto? Porque, es decir, ese es el pensamiento que tengo que tener, porque en Jochma ya está todo. Y si yo entiendo que yo soy parte de Jochma, si mi hemisferio derecho del cerebro está conectado a la computadora mundial, llamémosle por no decirle universal, lo único que tengo que reconocer es que todo lo que alguien tiene, yo también ya lo tengo. Porque tal vez no lo tengo físicamente manifestado en mi vida ahora, pero si mi computadora está en red, está conectada a la red, hay alguien que tiene del otro lado una máquina, digamos, tiene un sistema que tiene eso que yo busco. No existe carencia o deseo que el ser humano tenga que no tenga una respuesta que ya exista en el mundo. Si mañana, si hoy sintonizás con la energía del sustento, vamos a utilizar algo que sea fácil, práctico de entender, pero realmente sintonizás, no que sintonizás con un nuevo trabajo. Hablo de sintonizar con el dinero, que aparezca dinero en tu vida, no que tengas que trabajar para ganártelo. Y mañana, no sé, te ganás la lotería, uso cualquier tipo de ejemplo. No van a llamar del Banco Central y le van a decir a la Casa de Moneda, impriman tanta cantidad de dinero porque Javier acaba de ganarse ese dinero. Ese dinero ya existe. ¿Sí? No van a ir a imprimir nuevo dinero, no van a ir a fabricar la cura para la enfermedad que alguien tiene. Solo hay que descubrirlo, hay que, ¿cómo se dice? Tap into it. Hay que conectarse con eso. No hay nuevos elementos en el mundo. Lo que hay es que de repente reconocemos que tal planta, que tal químico tiene un cierto efecto y produce una cura. Pero no es que alguien realmente inventa algo nuevo. Lo que la gente hace es descubrir la utilidad que tiene lo que ya existe. Con lo cual, respecto a escribir nuestra sefirá de Jochma, solo con entender que todo lo que busco en mi vida ya existe y que solo con prestar mi computadora al sistema, es decir, dejar de verme siempre como un individuo que tiene que competir con el otro y percibirme como parte del otro y estar siempre dispuesto a colaborar con el otro, la red de recursos se hace mía. Entonces, en el momento en que necesito, y créanme que es así, porque Leah Nadal lo digo no porque lo creo, sino porque lo sé, el recurso se manifiesta. Respecto a
Binah, Binah es el lugar que es más complicado. Porque como dijimos antes en la explicación de la lectura de la Torá, en Jochma, a Jochma le da lo mismo, no tiene dualidad, es solo una fuente infinita de intelectos divinos. ¿Sí? De hecho, al conectarme en la cooperación está el armar el camino para que el intelecto divino me llegue. Todo problema que un ser humano tiene se soluciona con la idea correcta. Sea cómo ir a conseguir algo o qué hacer, pero siempre la solución parte de una idea y Jochma es la fuente de todas las ideas. Sin embargo, cuando llegamos a tener que reescribir, porque de lo que se trata Rosh Hashanah y el Seder del Shofar, es reescribir nuestro libro de la vida. Aunque no lo podamos creer, nosotros tenemos, si ya somos mayores de edad, tenemos un libro de la vida que dice, tengo mala relación con mi papá, tengo este problema económico, y cada Rosh Hashanah reescribimos exactamente el mismo libro. Cada vez que tenemos la oportunidad de reescribirlo, mucha gente por ignorancia, lamentablemente, y por eso es la importancia de propagar este conocimiento. Pero incluso aquellos que estamos acá, no nos damos cuenta que muchas veces venimos a Rosh Hashanah a pedir que Dios nos escriba algo nuevo en el libro. Y ese Dios no existe, ese Dios que pensamos. Sí hay un Dios, pero no es ese que nos enseñaron en la religión que está sentado en un trono juzgando a la gente. ¿Sí? ¿Quién quiere un Dios que lo juzgue? Ese ser superior, ese Dios, es la totalidad del ser, que tiene incluso, aunque no lo puedas creer, tiene la respuesta de cómo tener una buena relación con tu mamá, incluso si es esa mamá. ¿Sí? No es que tenés que reescribir que te aparezca una madre nueva, porque la vieja loca esa no te va... ¿Sí? No. ¿Se entiende? Nosotros tendemos a pensar que la solución es el reemplazo, como cuando se rompe algo en un auto y hay que cambiar la parte. ¿Sí? Hay una solución mejor, que es la restauración de la energía, ¿cómo se dice? Pristine. De la energía pura del concepto de la madre y el hijo, la persona y su relación con el sustento, con su salud. Hay siempre anoche de hecho, lo digo ahora porque necesito decirlo, porque espero que una vez que lo diga me deje de perturbar. Anoche, cuando hicimos la conexión esta de que abrimos el Ejal para conectar con sustento, si leen la parte esa que se dice en silencio, hay un nombre que está entre paréntesis. Y el nombre entre paréntesis es en realidad el nombre del ángel del sustento. Y en el momento en que lo dije, o sea, uno no lo pronuncia, por eso está entre paréntesis, pero en el momento que lo vi, me dije, ¿cómo puede ser que hay un ángel del sustento? Decimos que no hay un Dios que está ahí repartiendo, y va a haber un ángel que sí es el que se encarga de traerte el sustento, o va a haber un ángel que te sana, o un ángel que te protege. Y en el momento que hice que cuestioné esto, entendí que los nombres de los ángeles, va a haber un día en el que vamos a poder ver la verdadera esencia metafísica de este mundo, como en la película Matrix, ¿sí? Pero este mundo no está hecho de unos y ceros. Este mundo no es binario, este mundo está hecho de árboles de la vida, uno adentro de otro, de sefirot y de letras. Está hecho de 32 cosas, 22 letras y 10 sefirot. El libro de la formación que escribió Abraham comienza diciendo, con 32 caminos de sabiduría Dios creó el mundo. 22 letras con 3 libros, dice. Y los libros dice que son 22 letras, 10 sefirot y sonidos. ¿Sí? La pronunciación o lo que serían las vocales. Con lo cual, el día que podamos ver la esencia metafísica de este mundo, vamos a ver claramente que todo está hecho de sefirot y de letras hebreas.
Y las letras hebreas que hacen que una persona pueda atravesar un campo de batalla y un campo minado, si es necesario, sin que le pase absolutamente nada, se llama Mijael. Pero no es un ángel externo, es un sistema biológico del cuerpo. Es una orden que la mente le da al cuerpo que le produce un campo de repulsión magnética que lo hace invencible. Hay un comando que el cerebro le puede dar al cuerpo, que se llama Rafael, que es un proceso biológico que sale a curar cualquier cosa que el cuerpo esté listo para curar, si es que ya solucionaste el tema emocional. Cada uno de estos ángeles, no hay algo afuera, está todo adentro nuestro, porque si hay un Ein Sof, un mundo infinito, y nosotros somos una muestra de ese mundo infinito, aunque sea un fractal, todo tiene que estar adentro mío. No puede estar afuera. Y lo que vamos a hacer con el sonido del shofar es romper las cristalizaciones, las cáscaras que no nos están dejando conectar con esos paquetes de energía que ya están en nosotros. Entonces, el problema que tenemos en Binah es que Binah es el primer lugar en donde hay binario. Y el ángel de la muerte, llamémosle así al fiscal, ¿sí? En el cuentito nos dicen de que el fiscal es el ángel de la muerte. Y nos dicen que el Satán es tan bueno para juzgarnos en el juicio porque nos dicen que necesitamos el shofar para confundir al Satán. Porque dice que el ángel de la muerte, como él estuvo ahí para hacerte delinquir, por decirlo de alguna forma, él tiene las pruebas. Ahora, en el Zohar dice de que las personas mueren de adentro hacia afuera, que lo que mata al hombre es la emoción, que el ángel de la muerte no es algo que vive afuera. Por eso es que incluso ahora lo estoy pensando que no me lo inventé a esto de que los ángeles están adentro. El Zohar dice que el ángel de la muerte vive en la emoción humana y desde ahí lo mata. Y de hecho sabemos, la gente que muere de enfermedades mueren de conflictos emocionales. Ese ángel de la muerte tiene primordial, porque es parte de un mandato, parte de un mandato biológico animal que tenemos el matarnos a nosotros mismos, porque para la propagación de la especie, al menos en los animales, es mejor que los nuevos machos y las nuevas hembras jóvenes sean las que se reproduzcan. ¿Sí? Y a nosotros nos quedó esa reminiscencia animal de que nos automatamos supuestamente para que la especie se propague. Evidentemente, ya logramos la parte de no estar tan preocupados en que la especie se propague porque la gente cada vez tiene menos hijos, ¿no? Sacándolos de la primera fila de acá. Me incluyo entre los muchos, pero bueno, hoy vas a Europa y es una curva descendiente. Cada 2 personas hay a lo mejor un hijo, ¿no? El tema de Binah es que Binah, la percepción que nosotros tenemos de Binah es que tiene puertas. Una, porque nos enseñaron de esta forma, nos dijeron que hay 50 puertas de Binah y de hecho es parte pero sí es cierto que tiene 50 dimensiones. Ahora, las dimensiones requieren de acceso. Las dimensiones existen desde el día 1, pero no todo el mundo accede a cada dimensión. Y porque hay que hacer algo para acceder a la dimensión, es que se lo relaciona con una simbología de la puerta. Con lo cual nosotros pensamos que necesitamos llaves para abrir esas puertas. ¿Sí? Y de lo que se trata reescribir Binah es que mientras estemos escuchando los sonidos del shofar, mantengamos, por un lado, la conciencia de Jochma de todo ya lo tengo, deja de preocuparte. Número 2, las llaves, que es cierto que existen y son necesarias, por llamarles llaves, o el acceso a
a Binah. ¿Las necesito o las tengo? Las tengo. ¿Sí? Pero porque Binah es dual, tenemos constantemente el riesgo de pensar, sí, pero no sé si tengo las llaves de todo. Bueno, mentite, si la verdad es que nos mentimos casi todo el tiempo, toda la vida, por lo menos hoy, durante los primeros 2 días del mes de Libra, mentite y decite que sí tenés las llaves. ¿Sí? Porque cuando te decís a vos mismo no puedo, también es una mentira. Porque no hay ser humano que no pueda. Entonces, hoy, por lo menos, cambiemos la mentira. Ahora, ¿dónde está el juez? Porque lo que dije allá arriba es que Keter es la silla del juez. Es que la silla del juez es llamado Kiseh Rahamim, el trono de la misericordia. ¿Dónde está el juez? El juez es todo. El juez soy yo. ¿Sí? La totalidad de todo esto, de mis emociones, de mi percepción de acusado o... ¿Por qué es importante la terminología del acusado? La razón por la cual se utiliza esta simbología de que nosotros somos acusados y que tenemos que declararnos culpables, ¿sí? La simbología es, vas al juicio, el juez te quiere dar una buena sentencia, pero en medio está el fiscal que te quiere joder. Entonces, si vas a juicio, tenés que lidiar con el fiscal. La única forma de no ir a juicio e ir directamente a la sentencia es declararse culpable. Digo, no, yo no necesito ni jurado, ni juicio, quiero ir a hablar con el juez. No, el juez dicta sentencia. Bueno, que me dicte sentencia, me declaro culpable. Porque sé que el juez no tiene nada negativo para darme, es solo eterna bendición. Pero ¿por qué entonces nos plantean esta idea del declararse culpable? Como decía la primera diapositiva, Rosh Hashanah es llamado Yom Adin, día del juicio, Yom Teruah, porque nuestro abogado defensor es el shofar. En realidad, yo prefiero darle este sentido al shofar. El shofar es nuestro lápiz, es con lo que vamos a escribir, ¿sí? No es nuestro abogado defensor, es la herramienta con la que vamos a escribir o grabar la nueva conciencia, este override que le vamos a hacer a nuestro cerebro, a nuestra mente superconsciente. ¿Por qué es importante? Y el tercer nombre que tiene es Yom HaZikaron, el día del recuerdo. Y lo que nos dicen en el Talmud es que todo lo que la persona se acuerda que hizo mal durante el año anterior, mal quiere decir ratzon atzmi, deseo egoísta. Todo lo que la persona hizo desde una conciencia de deseo egoísta y se lo acuerda, en el juicio se olvida. Pero todo lo que no se acuerda, en el juicio es recordado. Pero ya dijimos que no hay fiscal y que no hay... ¿Saben de dónde viene esto? Es importante acordarnos las cosas que hicimos mal, que hicimos egoístamente, para reescribirlas y que no nos quede la duda, ¿sí? Que no nos quede la duda de que hay algo que no reescribimos. Por eso dice, lo que sea que te acuerdes, en el juicio va a ser olvidado. Porque son los lugares sobre donde vas a reescribir el disco rígido. Si te olvidaste de un lugar, ese lugar va a quedar con la grabación anterior. Entonces, los sonidos del shofar y el trabajo, por supuesto, está en el lugar, estamos combatiendo al ángel de la muerte. Y dijimos que el ángel de la muerte se posiciona en la emoción. Entonces, los primeros 30 sonidos van a ser para reescribir o para limpiar en la emoción todo lo que tiene que ver con idolatría, ¿sí? Y con la columna derecha, con Gesed y
Netzach. Con lo cual, cada uno de nosotros, sobre todo si han estudiado un poquito sobre el curso intermedio del árbol de la vida, todos más o menos tenemos una idea en dónde están nuestros egoísmos, en el amor, en la perseverancia. Si cada una de estas sefirot emocionales corresponden a un arquetipo emocional. Entonces, los sonidos esos los vamos a ir dirigiendo a esas cosas que tenemos en el lado de la derecha. Y por otro lado, sabemos que, como explica el Zohar, los primeros 30 sonidos limpian idolatría. Todo lo que tiene que ver con... y ojo, que idolatría no es tener una estatua de un Buda y tocarle la panza. Porque si pensás que tocarle la panza a una estatua te va a cambiar algo en tu vida, no sos un idólatra, sos un tarado. ¿Eh? De verdad. O sea, si pensás que tocarle la panza a un muñeco de plástico, de madera, del material que sea, te va a cambiar la vida, no calificás para idólatra. ¿Sí? Pero idolatría es, sobre todo, cuando uno pone la percepción de que su destino depende de otros. ¿Sí? Cuando una persona cree que necesita un favor político para lograr una cierta cosa, necesita que alguien le dé, ¿sí? Cuando piensa que su sustento depende de su jefe y de que si le suben el sueldo es porque otro se lo tiene que dar y no porque él mismo lo puede crear, eso es ser idólatra. Porque estás haciendo del otro un ídolo. Y la idolatría también tiene que ver con cambiar la imagen original con la que nuestra imagen divina. Cuando yo digo, bueno, voy a sacrificar un poco de la divinidad por esto que está tan bueno físicamente, también estás haciendo de eso físico algo el cómo la Biblia habla en el segundo mandamiento de no ser idólatra, dice, no voltees a imágenes grabadas. Y el Ari dice que esto quiere decir, no te des vuelta y grabes una imagen distinta a la imagen y semejanza con la que fuimos creados. Los segundos 30 sonidos van a operar sobre el deseo y sobre nuestra humildad. ¿Sí? Los segundos se hacen en medio de la amidad. Y la razón por la cual se hacen en medio de la amidad es porque son los estos son los dos aspectos más difíciles de limpiar. El purificar el deseo es definitivamente lo más difícil y la humildad es algo que no se puede lograr. Uno no puede tratar de ser humilde. Es imposible. Uno no puede hacer algún tipo de trabajo para hacerse humilde. La humildad es la esencia de la luz. La luz en Kabbalah se le llama Or Pashut, luz simple. No tiene alardes. La luz, cuando es interna, no se ve de afuera. La gente más valiosa es la que de afuera no parece. ¿Por qué? Porque la luz está adentro. Cuando la gente parece mucho por afuera, es porque no pueden contener la luz internamente y al no entrar en ellos la luz, se queda afuera y sí, se ve más atractivo la luz externa. ¿Sí? La riqueza, el auto, la gente que tiene esa necesidad de mostrar lo físico es porque no tiene la capacidad de absorber la luz. La persona que tiene capacidad de absorber la luz seguramente tiene incluso a veces mucho más de lo físico, solo que no siente ningún deseo de mostrarlo. Entonces, la humildad no es algo que se logra, es un premio que uno va recibiendo a medida que va quitando velos de clipá. A medida que uno se deshace de negatividad en su vida, automáticamente se hace más humilde. No porque... es porque la verdadera esencia del alma es la humildad y está cubierta de ego. Entonces, a medida que uno trabaja espiritualmente, se caen los velos de ego y la persona revela su verdadera esencia. Por eso Hod, que es el arquetipo de la humildad, también quiere decir radiancia o la verdadera iluminación de un ser humano es la luz interna y no la externa.
Los siguientes 30 sonidos van a trabajar sobre el equilibrio, sobre la verdadera belleza que es el encontrar equilibrio en las cosas y sobre la conectividad, sobre nuestra capacidad de interactuar y de conectarnos primordialmente, espero, a la red. ¿Sí? Lo más importante es el entendimiento de que es solo a través de prestar mi esfuerzo en colaboración a la red. De eso se trata. Conectividades, porque es un cable USB, ¿sí? Lleva información, pero también trae información. Es bidireccional. Y finalmente, los últimos 10 sonidos que tienen que ver con limpiar la Shonara, pero trabajan sobre el mundo físico, sobre Malhut, sobre la manifestación. Y por más que suene difícil por la programación que nosotros tenemos que saber que los últimos 10 sonidos que corresponden a David Amelech, al rey David, son la sentencia que nos llevamos de este primer día. Y lo que yo propongo es que nos sentenciemos a ser Dios. Sentenciate a ser un creador. Decretá para cuando terminen los 100 sonidos del shofar, que lo que se logró es eso, ser capaz de crear la realidad que sea que necesites para dar lo que tenés para dar en este mundo. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Si ven, esto se convirtió ahora en un todo. ¿Sí? Ya están las sefirot limpias, está la sentencia final, abarca todo, no abarca solo a Malhut, abarca la conciencia, la mente superconsciente, mi emoción. ¿Qué hace esto? Para cuando llegamos al último sonido, el sonido 101, que tiene el mismo valor numérico que el nombre del arcángel Mijael, que la esencia que tiene. Cuando lo escribía esto no sabía lo que iba a saber ayer a la noche, así que por eso no habla de que es algo interno, ¿sí? Pero hay un proceso biológico que también tiene que despertarse que te haga invencible. Iba a decir invisible y es exactamente igual de poderoso. Hay una realidad en este mundo en la que debemos dejar de ser percibidos. ¿Sí? Cuando uno cambia de frecuencia, llega un momento en donde a mucha gente le duele eso, pero hay gente que deja de poder verte. ¿Sí? Y es para bien. Lo que sucede con el trabajo de los sonidos del shofar es que estamos tomando nuestra realidad, nuestro malhut, y sacándolo, elevándolo al mundo de formación. Si yo me decreto ser Dios, ¿quién es Dios? Dios es Olam Yetzirah, el mundo de formación. Entonces, lo que hace ese decreto es que automáticamente me eleva, a diferencia de como vemos normalmente el árbol que funciona siempre nosotros lo vemos desde la precipitación de luz o de intelectos. Acá es un trabajo que tenemos que hacer de elevación. Y no es para quedarnos siempre ahí. Es para sintonizar, y después vamos a tener 7 días para mostrarnos a nosotros mismos, 7 días de prueba entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, siempre hay 7 días, o sea que hay un lunes, un martes, y el primer día también nos dicen que así como en el Talmud dice que las personas en Rosh Hashanah son juzgadas por lo que hicieron el año anterior y por lo que van a hacer el año siguiente. Y dice, no, ¿cómo me van a juzgar? Está bien, júzguenme por lo del año pasado, pero no por lo del año que viene. Si todavía si puedo hacer algo distinto. Y la verdad es que no. Si no reescribís, vas a hacer lo mismo que el año pasado. La gente tropieza sobre la misma piedra 1.000.000 de veces hasta que aprenda y reescribe el programa. Entonces,
en medio entre Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos 7 días de probation. El juicio nos devuelve, y acá también se entiende por qué durante el mes de Elul, sobre todo la última semana, nos retiran el Ruach. Y quedamos vivos por beneficio del Nefesh nada más, pero el Ruach vuelve recién ahora en Rosh Hashanah, porque vuelve para ser operado. Vuelve para que lo pongan en el quirófano, en la camilla, para que nosotros operemos sobre él. Y luego tenemos 7 días de recuperación, llamémosles así, en donde tenemos que demostrar, es un día por cada una de estas 7 sefirot, tenemos que demostrar que tenemos un programa nuevo, que estamos corriendo en un sistema operativo distinto. Finalmente, en Yom Kippur, eso que fuimos y fijamos, fíjense que donde estaba el ángel de la muerte o la percepción dual o Da'at, quedó Yesod. Con lo cual fue reemplazado, eso es lo que pasa siempre cuando uno eleva un mundo, en la posición en donde estaba Da'at, pasa a estar Yesod del mundo superior. Con lo cual lo que está ocurriendo es que estamos reemplazando la muerte por el principio o el fundamento o la fundación de la conectividad y la precipitación de sustento. Y finalmente, en Yom Kippur, lo que hacemos es, en el último día de los 10 días, acuérdense que, ¿se acuerdan los 40 días que empezaron en la luna nueva de Virgo? Bueno, acabamos de entrar, hoy es el primer día de, estamos en Keter de Asia. Y de acá, desde hoy, que es el primer día, hasta Yom Kippur, van a haber 10 días, en donde lo que estamos modificando es el mundo físico en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Y el trabajo es de precipitar para cuando llegue Yom Kippur, que al menos nuestro mundo físico, ojalá lo podamos hacer para todo el planeta, pero al menos el nuestro sea una manifestación de Yetzirah y no de Asia. Yom Kippur se trata, el último día es donde esta esfera, todo eso que capturamos arriba, lo precipitamos. ¿Hay una más o no? No, ¿no? Para terminar, hay una palabra, meshalhet. Se utiliza en hebreo para decir, para llamar a una campaña, una expedición, por ejemplo. Cuando en el ejército mandan a la gente en una misión, y el valor numérico de esta palabra es 778, que es el mismo valor numérico de el año en el que estamos entrando. Yo creo que todo esta superación en el entendimiento de lo que venimos a hacer en estos 2 días de Rosh Hashanah no es gratuito, no es por nada, es para algo. Y siguiendo con la temática de la explicación antes de la lectura de la Torá, del por qué el hombre fue creado con una pregunta en lugar de un enunciado, es porque cada vez nos estamos acercando más al mundo en donde lo único que va a tener valor son las preguntas. Hoy, en el mundo en el que nosotros vivimos, la gente valiosa, la gente inteligente o la gente que es considerada valiosa son aquellos que le pueden dar respuesta a algún tipo de problema, es decir, el que puede solucionar o responder una pregunta.
Nosotros estamos en la base, como civilización, los seres humanos, estamos en el borde del nacimiento de una nueva civilización tecnológicamente hablando. Existen ya creados en el mundo computadoras cuánticas. Todavía no funcionan operativamente porque hay ciertas dificultades en enfriamientos y demás, pero los chinos ya fabricaron un gel que parece ser la solución. Y esto quiere decir que en los próximos 12 meses, a lo mejor 24 meses, vamos a ver el nacimiento de computadoras que no piensan binariamente, que las respuestas que dan no son sí o no. Es decir, hoy las computadoras que tenemos, así todo que tenemos una infinita cantidad de cómputo, la mayoría de las computadoras que tenemos acá sobre la mesa tienen el equivalente a la capacidad de cómputo de media humanidad. ¿Sí? 3.000 millones de personas pensando pueden resolver un problema en la misma velocidad que una de estas máquinas. Sin embargo, estas máquinas solo responden sí o no. Les hacemos una pregunta, le postulás un problema y es binario, sí o no. Pronto van a haber computadoras en donde uno va a poder hacer preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿qué otros materiales pueden existir en este mundo con la tabla periódica que ya tenemos? Y vamos a tener nuevas materias primas en el mundo. Cosas que nunca nos imaginamos que podían existir, van a existir en muy poquito tiempo. Con lo cual, cualquier valor que una persona piensa que tiene porque sabe solucionar un problema, va a desaparecer inmediatamente. Y lo único que va a ser valioso en un ser humano es aquel que sepa preguntar una pregunta nueva. No va a ser el que sepa responder una pregunta. Lo valioso de la inteligencia humana va a ser, porque las computadoras estas no van a saber preguntar, pero sí van a saber responder todo, lo que sea. El valor de un ser humano va a ser que sepa preguntar. Aquel que pueda hacerse una pregunta nueva. Y la primera pregunta que dio nacimiento a nuestro neocórtex, a nuestra capacidad de pensar, como lo hacemos hoy después de 6.000 años, 5.778 años, fue: ¿para qué vine al mundo? La pregunta esencial que nos hizo seres humanos y nos distinguió del animal fue habernos preguntado: ¿para qué vine al mundo? Y creo que los beneficios de esta nueva era de tecnología y de abundancia. Vivimos en un mundo que nunca hubo una era más abundante que en la que estamos nosotros. El mundo nunca conoció una era de abundancia como la que existe hoy, pero el conectarse a esa abundancia requiere del deseo de mejorar la vida de todos, no solo la mía. La esencia del conectar con riqueza hoy en el mundo es solucionarle el problema a 100, 200, 300, 500 millones de personas. Seguro hay 500 millones de personas que están dispuestos a pagar €1, ¿sí?, porque les solucionen sus problemas. Si tenés alguna solución que le solucione un problema, es decir, querés ser un billonario, solucionale algún problema a 1.000 millones de personas. Antes, aunque esta verdad era cierta, no había la capacidad de que 1 billón de personas puedan conectarse con vos. No era físicamente posible. Hoy lo es. Hoy pones un post en Facebook y 1.000 millones de personas potencialmente lo pueden ver si tu post es valioso, si le produce algún beneficio al otro. Entonces, creo que toda esta nueva era y es increíble cómo todavía hay gente que toma decisiones o no toma decisiones basado en el miedo por el dinero.
el miedo del sustento. Si hago tal cosa y cumplo lo que quiero hacer en la vida, tengo que renunciar a mi trabajo. Y realmente creen fervientemente de que su sustento depende de que un jefe les pague. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se sienten Dios. Olvídate de ponerle, no te sientas Dios. Sentite por lo menos un ser humano poderoso. Pero ahí es en donde se distinguen los hombres de los niños. ¿Sí? Ese es el lugar en donde nosotros le mostramos al universo si seguimos siendo inmaduros, es decir, egoístas, o si somos altruistas. Ya sé que dije 4 veces, con esto termino, pero repito, la clave de conectar con eso que está disponible en este mundo de abundancia es que te animes a realmente preguntarte qué tenés para darle al mundo. ¿Para qué viniste a este mundo? Y que cuando recibas la respuesta, que la preguntes con la convicción de saber que en el momento en que sepas la respuesta, vas a dejar todo lo que estás haciendo en tu vida para hacer solo eso. Yo te puedo asegurar que no te va a faltar nada, porque lo más importante que hace a la vida de un ser humano es propósito. Entonces, ojalá que alguno de nosotros, ojalá todos, tengamos creo que es casi hasta un mérito, más que una fortaleza, el mérito de animarnos a preguntarnos qué vinimos a hacer y estar dispuestos al día siguiente dejar de hacer cualquier otra cosa que no sea eso que vinimos a hacer.